Listo. Bueno, entonces la última clase nosotros habíamos visto sobre las democracias y habíamos visto que una democracia es lo contrario de una dictadura, primerito. Es lo contrario, porque en la democracia quien manda es el pueblo y en la dictadura solamente una sola persona. En la democracia, el presidente tiene la obligación de velar por los derechos de todos los ciudadanos, por los derechos. Pero usted ve que en la actualidad los derechos de los ciudadanos hay mucha violencia, ¿no? Se están violentando aquellos derechos, no se están cumpliendo. Para nada, no se cumplen. Entonces, no sé si de pronto prendieron por lo menos la tele y han visto lo que está pasando en las cárceles del país, de nuestro país, por las cuales nosotros ya somos muy reconocidos. Deberíamos ser reconocidos por nuestro Sí, turismo. está la ONU vio. Exacto, ¿sí ven? Entonces ya otros países ya nos reconocen por lo que somos. Somos un país violento, corrupto, agresivo. Eso es lo que somos, porque ya en las cárceles mismo se ha visto cuánta se violentan los derechos humanos. Sé que son personas que a lo mejor ya tenían sentencia, ya estaban sentenciados y en el Ecuador no existe la pena de muerte, entonces nadie tiene por qué quitar la vida a otra persona. Sin embargo, fue una masacre total, una masacre total. Ojalá hayan podido ver esas, algunas imágenes que por ahí Yo circularon. vi el video y también apareció un chico que era un descuartizador que dice que descuartizó más o menos a 250 personas y dice que él dijo que cuando iba a salir iba a hacer lo mismo otra vez. Entonces por eso dice que los que les mataron, dice que le hicieron lo mismo que le hacía afuera y que le descuartizaron y le cortaron la cabeza y todo. Sí, fueron imágenes horribles, exacto, exacto. Horrible, fue terrible esta escena, por eso somos reconocidos. ¿Dónde están entonces los derechos? Una persona que comete un crimen tiene que ser juzgada por la justicia, pero a veces la justicia también es corrupta porque ¿por qué permiten que presos, que internos tengan armas? ¿Por qué permiten que tengan celulares? Entonces, todo es corrupción en el Ecuador. Ecuador es prácticamente un país corrupto. Entonces, hoy día vamos a ver sobre la deuda externa, ¿no? La deuda externa es algo que nosotros adquirimos no ayer, ni siquiera no adquirimos la deuda externa después de la Segunda Guerra Mundial, no. La deuda externa la adquirimos lamentablemente en el proceso de independencia. Ahí fue cuando se adquirió la deuda externa, porque los países de Latinoamérica buscaban dinero para poder independizarse. En ese proceso de independencia, todos los países de Latinoamérica empezaron a pedir dinero a países que sí tenían solvencia, como cuál, por ejemplo, Estados Unidos a la cabeza. Siempre está para apoyar a los más pobres y necesitados a cambio de los intereses. Entonces, empezaron a pedir los países latinoamericanos dinero para sus independencias y desde ahí es un dinero que jamás lo hemos podido pagar. Luego de de la Primera Guerra Mundial fue peor porque con lo que nuestros países pararon las ventas, las exportaciones, el Ecuador se endeudó más. Hablemos netamente del Ecuador. Ya. Luego de la Segunda Guerra Mundial fue peor, o sea, la deuda jamás se pudo pagar. Es como en el caso, les voy a poner un ejemplo real. Vamos a hacer de cuenta que dos de ustedes, a ver, déjenme ver, voy a ponerle ahí de ejemplo a Mateo Encalada y también al Mateo Rivera. Entonces, se supone que la deuda es algo que nosotros no podemos pagar, ¿no? Cierto día Mateo Rivera no tenía para unos marcadores y le pidió dinero a Mateo Encalada. Pero ustedes que ya saben que todo en esta vida es negocio y el dinero no se presta porque sí. Entonces, ¿qué le dijo Mateo Encalada? Está bien, te presto $1, pero el día de mañana me pagas con intereses. Es decir, no me vas a pagar $1, sino $1 con 5 centavos, ¿no? 5 centavos por interés. Resulta que el siguiente día Mateo Rivera no tuvo tampoco el dinero y los intereses para el próximo día ya no fueron de 5, sino de 10 centavos. Entonces le debía a Mateo Encalada $1.10. Y así seguía pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y Mateo Rivera nunca tuvo para cancelar.
A no ser que por ahí de vez en cuando el papá le daba dinero y él podía cancelar algo, pero con todo nunca salía de la deuda con Mateo Encalada. Y así fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, y lo que al principio era $1, después llegó a ser $5, después de muchos meses que no pudo pagar. Eso mismo le pasó al Ecuador. Entonces, si Mateo Rivera no tuvo para pagar $1, mucho menos va a tener para pagar $5. ¿Qué hace Mateo Rivera? Nuevamente va a renovar su préstamo y le va a decir, espérame otro tiempo más que yo te sigo pagando. Pero Mateo Encalada lo que hace es duplicar ya el porcentaje del interés y dice, como has demorado tanto, te voy a subir el interés. Y así la deuda sigue creciendo y creciendo. Y llegará un tiempo en que Mateo Rivera se declare loco y diga definitivamente no te voy a poder pagar la deuda porque no tengo un centavo, no tengo dinero. Entonces Mateo Encalada va a decir, bueno, como no tienes dinero, yo te voy a esperar más tiempo, voy a ser más paciente, pero la deuda queda ahí. Entonces, ¿qué significa? Que es algo que va a tener de por vida. Eso le pasa al Ecuador, es una deuda de por vida. Algunas veces el Ecuador ha tenido dinero de lo que se recoge de las ventas hacia otros países, de nuestros productos, de los impuestos. Y poquito de ese dinero va destinando y paga parte de la deuda externa, parte, pero nunca llegará a pagar la totalidad de la deuda externa. A ver, ustedes ahorita en el internet van a averiguar cuánto debe el Ecuador en la deuda externa. ¿Cuál es el monto o la cantidad del Ecuador de la deuda externa? Solamente quiero que averigüen ahí y me dicen la cifra. Rapidísimo. Deuda del Ecuador. Deuda externa del Ecuador, póngale, ya va a salir ahí. Dicen 37 millones, me parece a mí. ¿Cuánto? 37 37 millones. millones. 37 millones. Bueno, es una cantidad que no es acertada. Bueno, digamos lo más acertado posible, porque cada minuto que A mí pasa, me parece cada 40 segundo, millones. ya, pongámosle, redondeémosle a 40 millones, redondeémosle ya con muertos y heridos 40 millones. Cada segundo que va pasando, cada día que pasa, estos intereses siguen subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, nosotros no estamos endeudados solamente con el Fondo Monetario Internacional, porque hay dos entidades que nos prestan dinero, el Fondo Monetario y el Banco Internacional. ¿Ya? Ellos son los que prestan dinero a todos los países porque ese es el objetivo de estos dos bancos mundiales, prestar el dinero para poder solventar sus necesidades. Pero el Ecuador ya no debe solamente a los dos bancos. El Ecuador ya se endeudó con China, el Ecuador está endeudado con países de Europa, el Ecuador está endeudado con algunos países que ha pedido dinero prestado. Los presidentes, no solo el último, no. Todos los presidentes han pedido dinero prestado a otros países. Entonces, imagínense, Lenín Moreno deja con 40 millones de dólares endeudado porque ya mismo se va. Llegará un nuevo presidente que ojalá no sea Arauz, que ojalá no sea, Dios quiera que no sea. Volvemos a la dictadura, si Arauz gana. Bueno, debemos ver. Es que hay gente que piensa que porque el Correa hizo cosas buenas, ellos ven lo bueno, pero no Borregos. ven lo malo. Borregos. Exactamente. Ellos Exacto. solo ven lo que construyó las carreteras, los hospitales, pero Ni total, siquiera él casi se que robó el construyó. dinero. Es como hizo, pero robó. Hizo para robar. Exacto, por eso les digo, el Ecuador es reconocido por ser corrupto, porque una vez que entran al poder, se supone en la democracia decíamos que debemos ver que el presidente debe velar por nuestros derechos, pero lamentablemente cuando el presidente ingresa al poder y empieza a ver dinero y dinero y dinero, ya no se desconcentra de su objetivo principal y se centra en sus intereses personales. Entonces, por ese motivo Y es que además los políticos, así es, y la mayoría de los políticos, sí, y de la gente que tiene dinero, la mayoría es así. Entonces, el problema es que el Ecuador queda con una deuda de 40 millones y supuestamente los 4 años del otro presidente no va a bajar. La deuda externa no va a bajar ni siquiera a 38 millones, porque tiende a subir cada año. Cada año vamos subiendo, subiendo y subiendo.
Esa deuda, esa es la herencia que se les está dejando a los hijos a futuro, porque van a vivir en un país endeudado, a tal manera que muchos quieran salir de este país, irse a otro país. Entonces, ¿cuáles son las causas que incrementan la deuda? Primero, la pobreza, el desempleo. Esto es una de las causas que aumenta nuestra deuda. También los desastres naturales, la creación de la industria y los malos gobiernos, o las decisiones de los gobiernos, digamos, ya, porque pueden ser buenos, pero toman malas decisiones. Entonces, todo esto ayuda a incrementar la deuda externa de nuestro país. ¿Cómo podemos frenar esa deuda externa? Hay muchas maneras. Quitando Primero, el dinero a los políticos. eso, bajarles el sueldo. Bajar el sueldo a toditos los políticos, empezando por el Porque no presidente. hacen nada y ganan millones de dólares. Ganan miles de dólares, ¿no? Hay personas que ganan 8,000, 9,000 dólares mensuales. Mensuales, son políticos. Ganan 9,000 mensuales. Entonces, y hay personas que sabe cuánto ganan mensual. Otros ganan 200 dólares mensuales y con eso tienen que sobrevivir. Y más aún cuando los hijos están en colegios particulares. Los que tienen que pagar la educación, la alimentación, el vestido, la vivienda, todo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que a los que ganan mucho, como a los políticos, se les baje el sueldo y ese dinero sea destinado para pagar específicamente las deudas, la deuda externa? Entonces ya ahí iríamos rebajando de a poco, de a poco, de a poco. No en un año, no en dos, no, pero rebajaríamos ya algunos años a futuro, se rebajaría la deuda externa y así el Ecuador por lo menos saldría de que somos deudores, de que somos agresivos, de que somos corruptos, violentos. Eso es el Ecuador. Así lo ven otros, así ven otras personas. Entonces, incluso a mí, por ejemplo, me han llamado amigos que tengo en otros lugares, de otros países, preocupados por la situación de Ecuador. Ya, hay algunos estudiantes que están con la cámara apagada, vuelvo a repetir. Señora Aguilar Zarzosa. Pero Fabián no me vale bien el internet. Se lo escribí. Eso es, chicos, señor Zambrano, lo mismo. Entonces, eso es, jóvenes, miren, hacer conciencia nosotros también de nuestro país y nosotros poder sacar adelante este país en el que vivimos. Ustedes son Si prácticamente ahorita la acabamos con todos esperanza. los políticos, si deberíamos un mejor gobierno y tendríamos la pena de muerte para los políticos corruptos, ahí sí seríamos un buen país y podríamos pagar la deuda externa. En otros países hay la pena de muerte para los políticos específicamente Ejemplo, en corruptos. China. Exacto. Nosotros, el Ecuador no ha implementado esas políticas, pero si ven cómo estamos, entonces no sabemos si sí, si no, si qué será mejor o qué mismo será. Pero sí les digo una cosa, los jóvenes, o sea, ustedes son quienes tienen que sacar al país, ustedes. Por eso la preocupación de que ustedes sean desde pequeños jóvenes responsables y que luego lleguen a ser personas de bien, eso nada más. Chicos, bueno, entonces eso lo vamos a poner en un organizador gráfico que también debe estar subido al portafolio digital, como les dije, porque actividad que hacemos, actividad que subimos. Y ahí vamos a virarle a la hojita, denle la vuelta al cuaderno y vamos a hacer rapidísimo. A ver, ya. No. Horizontal, así. Le van a virar a su cuadernito. Yo le voy a poner en la hoja pequeña para que vea cómo va el organizador. Va así. Ay, caramba. Formas. Y ahí vamos a poner el título. Luego aquí vamos a poner las 3 clases de deudas que hay, ¿no? Porque hay 3 tipos de deuda. Como les decía, una con los países vecinos, otra cuando es con los bancos internacionales y hay otra también a bancos privados. Entonces hay 3 tipos de perdón, de deudas. Así.
Es poco lo que vamos a escribir, ¿no? Aunque también la deuda externa nos ha ayudado un poco. Por ejemplo, Por ejemplo, ahorita China nos mandó, o sea, nos mandaron provisiones para que no se afecte tanto al país, porque tienen que recibir ese dinero y saben que si nosotros ya no podemos pagar, no tienen su dinero. sí, porque Entonces nos ayuda. incluso en esta época de la pandemia, sí dieron oportunidad para que los países congelen, o sea, que la deuda externa se quede como que pendiente, para que la deuda externa no la paguen o la paguen menos, porque al fin y al cabo de que hay que pagarla, y punto. Pero en este periodo de pandemia dieron la opción a los países latinos, a los países que deben, que menorar la cantidad de lo que tienen que pagar. Eso fue lo que hicieron. Ya, entonces, ahora sí así es el organizador, le voy a subir el tamaño para poder escribir ya. Vamos a poner ahí arribita, vamos a poner un ratito. Ya, la deuda externa. Como título le vamos a poner deuda externa. Saben que esta partecita del título le vamos a hacer un poco más grande porque yo les voy a copiar esta parte de aquí para tener igualito con los dos gráficos. Ya. Aquí le vamos a aumentar el tamañito. Si usted ya la hizo, por favor, borre algunas líneas y vamos a poner así. Ya sabemos que aquí es el título, la deuda externa. Algunos le dicen la deuda eterna. La deuda externa es, ya. Es la suma de las deudas que tiene un país hacia entidades extranjeras. Se compone de la deuda pública, que es la contraída por el Estado, y la deuda privada, la que es contraída por particulares, aparte de eso. Hasta ahí les voy a esperar un momentito. Mientras usted hace esa partecita, yo le voy a Ponemos tomar de título la deuda externa y abajo ponemos ese cuadrito o todo en una sola. todo en una sola, por favor. Todo ahí mismo, ¿ya? Y ahora estamos primero. Aguilar, Presente. Alarcón, Presente. Ampudia, Presente. Andino, Ay, presente. Armas, Barrera, Presente. Burgos, Presente. Carrillo, Presente. Cedeño, Presente. Ceballos, Presente. Coral, Presente. de la Torre. Presente. Ya. A ver, voy a seguir copiando aquí. Tenemos los tres tipos de deudas que hay. La una es la deuda privada, la otra se llama deuda externa y la otra deuda pública. Entonces vamos a copiar. La privada es la que se mantiene con bancos internacionales, ¿no?
de otros países. No es mucho lo que vamos a escribir, así es que en la parte de abajo sí les va a quedar un pequeño espacio ahí, ¿no? Para que peguen el banco. Lo que me interesa que pongan ahí son los bancos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, FMI, Fondo Monetario Internacional. La deuda externa es cuando un país en crisis tiene problemas para pagar su deuda, sufre repercusiones en su desarrollo económico, se da con frecuencia a través de organismos como el Fondo Monetario. La deuda externa es la que contraemos con el Fondo Monetario. Miren, sin tomar en cuenta que también hay deuda privada y deuda pública. Entonces le voy a copiar esto, pero le voy a resumir para que a ustedes les alcance. Bien. Ya, voy a continuar hasta eso con la lista. Díaz. Presente, Díaz, Joao. presente, Ya, presente, Encalada. licencia. González. Presente. Presente. Goyes. Presente. Aro. Presente. Hidalgo. Presente. Hinojosa. Martínez. Presente. Morales. Presente. Noriega. Presente. Paredes. Presente. Paredes Diego. Presente. Paredes Axel. Presente. Pérez Esteban. Presente. Pérez Victoria. La Victoria hoy no está. Ya les pongo el último mientras tanto, que es la deuda pública. A ver. La deuda pública es la que mantiene el Estado frente a particulares o a países. Por ejemplo, con China, como hablábamos, ¿no? La que mantiene el Estado frente a particulares u otro país. Como alternativa se utilizan títulos de valores. Ya. Eso nada más, jóvenes, es el organizador. Y aquí en ¿Los este 40 millones que debemos, profe, son en general o solo una? son en general. Todo esto, claro que la deuda externa es específicamente con el Fondo Monetario Internacional, pero en los 40 millones está involucrado todo lo que es deuda privada, todo lo que es deuda pública, todas las deudas que tenemos. Es de una manera general, porque si no sería, imagínense. Ya. Entonces, aquí en esta partecita que les queda a ustedes despacio, van a pegar al Fondo Monetario Internacional, que es el banco que se apiada de los países pobres y está prestándoles a cada rato dinero. Yo no sé por qué no ha quebrado. Debería ser como la bolsa de valores. ¿Se acuerdan que quebró por tanto dinero que pagaba? Entonces, algún rato de pronto este Fondo Monetario deje de prestar dineros y ahí sí que pasará con los países. Entonces, usted aquí le va a pegar al Por la culpa fondo. de los políticos corruptos. Sería la solución. Sería la solución que los políticos ellos mismos decidan bajarse su sueldo. Pero imagínense si en esta pandemia mismo se les pidió a ellos que apoyen con algo de sus sueldos, que apoyen con una partecita pequeña para para ayudar a los pobres o para llevar canastas a los que no podían salir de sus casas. Pero ¿qué hicieron ellos? Se quejaron y no accedieron a que se les baje un solo centavo. Lo que se tiene que hacer No es hacen un nada. golpe de Estado y encerrar a todos los políticos de un solo lado y hablar con la ONU y que nos den la pena de muerte y así acabar con todos los políticos corruptos y empieza una nueva era.
Y esto les pasa a algunos países. Perú también no hay que dejar de un lado. Colombia también está en la misma situación. Venezuela. Todos esos países que también están endeudados están atravesando así mismo por crisis políticas. Es la política, eso es el problema. Ya, Kilka, Presente. Rivera, Presente. Tarsosa, Presente. Panta, Presente. Vargas, Presente. Vélez, Presente. Zambrano. Presente. Listo, chicos, tómenle una fotito, por favor, ahí a este organizador para que lo termine enseguidita. Y lo suba al portafolio digital. Así está. No se olviden aquí pegar el gráfico, ¿no? Ahí le pegan el gráfico, pintan bonito, ya saben que no me gustan las cosas que están mal. No está bien presentado y esto lo suben al portafolio digital, que yo les sigo calificando a los estudiantes que sí tenían. A quienes si de pronto ustedes se deciden igualarse en el portafolio digital, me envía un mensaje para no estar pasando tanto el tiempo. Usted me dice, ya me igualé, profe. Entonces, ahí sí voy a ver cómo se ha igualado para ver si les rectifico esa fea nota que tiene. Ya estén ustedes, ¿no, chicos? Entonces ya verán, hablamos sobre que son los jóvenes los que tienen que sacar al país adelante con su responsabilidad, Pero ¿cómo se saca, profe, si los corruptos no hacen nada? como de que no te entendí muy bien. Es ¿Cómo? que sí, nosotros podemos poner de nuestra parte, nosotros Ah, podemos trabajar y hacer esas cosas, pero los políticos cogen ese dinero y se llevan a su bolsillo. ¿qué tal si tú llegas a ser algún día un congresista? ¿Qué tal si tú llegas a ser hasta, puede ser alguien del alto mando, un Con un golpe vicepresidente? de Estado sí podría. Puede ser, chicos, ustedes no tienen que quitarse esas ideas de la cabeza ustedes. ¿Y ustedes qué creen que Lenin fue un hombre excelente desde que era joven, desde que era muchacho? No, no, chicos, para nada. Es más, Lenin se dice que fue hasta de un grupo subversivo y miren a dónde está ahorita. ¿Y ustedes por qué no? Entonces, por eso les decía, son los jóvenes con la responsabilidad los que tienen que sacar al país. Son los jóvenes. No piensen ustedes en pequeño, tienen que pensar en llegar a alto. En grande tienen que pensar ustedes. No, no solamente con, bueno, me gradúo y de ahí creo que voy a seguir mecánica. Está bien, yo no voy a desmerecer las profesiones. No voy, pero también si usted puede de alguna manera aportar mejor. Ya chicos, eso nada más es, cuídense mucho porque mi computador ya está empezando a fallar y nos vemos mañana. Chaitos, pasen bien, chao. Hasta luego, Licenciado. Ya, profe, cuídese que le vaya bien. Chaito.